Hola, buenas. Bueno, estas son algunas de las cifras que, según los datos que estáis manejando, han aumentado cuando hablamos de discriminación. Es en todos los ámbitos. Hablamos de discriminación, por ejemplo, laboral. Sí, hablamos de todo tipo de discriminación. ¿En qué más aspectos? Porque se está observando, estamos hablando de más del 20%, de casi un 23%, que es notable. Es casi una cuarta parte del colectivo se sentiría discriminada en diferentes sectores. Sí, a ver, especialmente son las calles, lo que más suele, digamos, donde se suelen producir este tipo de incidentes, ya sea a través de insultos, ya sea a través de amenazas o incluso a través de agresiones físicas. Entonces, el problema de aquí, como habéis comentado, que hay muy poquitas denuncias, porque también a veces es muy difícil denunciar, ¿no? Claro, vas a ir a la policía a decirle que alguien te ha llamado maricón, ¿no? Entonces, una persona que a lo mejor ni siquiera conoce. El problema es que no es una vez, son muchas, ¿no? Y son muchas personas diferentes. Entonces, al final siempre es la misma persona la que está recibiendo el insulto, aunque lo reciba de personas diferentes. Entonces, luego también está el hecho de que para cuando uno denuncia, pues obligatoriamente se tiene que visibilizar y a veces pues no se dan las circunstancias a lo mejor en el hogar o en el entorno para poder visibilizarse como persona LGTB. Alex, estás hablando de que esto sucede en las calles. Claro, por un lado está la discriminación, por eso te preguntaba si era en diferentes sectores, desde un trabajo hasta en las aulas, y otra cosa ya sería el acoso o la agresión verbal o física que está sufriendo en ocasiones el colectivo. Quiero decir, son diferentes terrenos o puede ser una discriminación más sutil, como una persona a la que le nieguen, por ejemplo, un empleo por el hecho de pertenecer a este colectivo. Claro, el problema es que en ese aspecto, por ejemplo, igual nunca llegas a saberlo. Es decir, nos ha pasado, por ejemplo, con las personas trans que echan currículums, tienen un buen currículum, echan currículums en un montón de empresas, pero nunca las llaman. Claro, ¿cómo sé si no me están llamando por ser una persona trans o simplemente con la excusa de, bueno, pues no cumples los requisitos, ¿no? Para el puesto. Pero qué casualidad que siempre son, digamos, los mismos grupos, los mismos sectores los que tienen tanta dificultad para encontrar un empleo, a pesar de tener, bueno, pues un buen currículum, ¿no? O las capacidades y aptitudes que están solicitando en ese puesto de trabajo. Y cuando dices, Alex, que también se produce en el hogar, quieres decir que luego se reproduce un poco lo que se escucha en casa, porque es cierto que en algunos, o sea, en los colegios o en las aulas, todavía entre los niños se utiliza el insulto, por ejemplo, maricón. Sí, de hecho, les suena hasta raro cuando alguna vez hemos ido a los institutos, ¿no? Y hemos hecho la reflexión sobre el uso de esta palabra, dice, pues es como que no lo ven como un insulto. Y claro, intentas poner un poquito de ejemplos, ¿no? Es decir, la importancia también de la intención con la que se habla, ¿no? Porque muchas veces te dicen, hombre, entre vosotros también os decís maricón, digo, ya. Digo, pero entre nosotros porque hay confianza, porque somos personas que nos conocemos. Igual que nos podemos decir otro tipo de términos, ¿no? Cuando te puedes decir, por ejemplo, yo qué sé, cabrón o lo que sea, ¿no? No es lo mismo cuando te lo dices entre conocidos y cuando se lo dices a alguien desconocido. La diferencia aquí estaría en que estás utilizando, digamos, una identidad como insulto. Entonces, si hay una persona a tu alrededor bueno, pues que pertenece a esa identidad, pues se siente agraviada, obviamente, aunque el insulto no vaya dirigido a ella. Entonces, está como muy extendido el uso de esta palabra y cuesta muchísimo el hacerles reflexionar para decir, bueno, si deberíamos utilizarla o no, ¿no? Porque yo obviamente no puedo obligar a nadie a no usarla, pero sí que me gusta invitar a esa reflexión y cuesta un poco avanzar y que vean ese punto. Y Alex, más allá de la formación, ¿en qué se puede incidir para acabar con la homofobia, por ejemplo? ¿No? Como una de las situaciones que se están produciendo ahora. ¿En qué se debe incidir? ¿Qué soluciones proponéis, más allá de los datos que reflejáis, que incluyen también incluso las agresiones físicas, que han crecido en algo más del 6%? Sí, lo importante siempre es la prevención, porque al fin y al cabo, a ver, existen leyes que nos protegen, ¿vale? Bueno, y leyes que instan también a esa prevención, aunque de una forma un poco volátil, ¿no? Pero lo importante es que no ocurra, ¿vale? A mí no me sirve de nada si me han pegado que luego le pongan, yo qué sé, 1000 años de cárcel a una persona, es que yo la paliza ya me la he llevado, ¿no? Entonces lo importante es que exista esa prevención y esa prevención, por un lado, se tiene que hacer, sí, a las personas más jóvenes, pero también a las personas adultas, a las personas mayores. Quiero decir, es hacer una pedagogía social porque al fin y al cabo
es un todo. No nos podemos centrar exclusivamente en una generación y olvidarnos del resto. Bueno, pues Alex Sierra, gracias por habernos atendido y un saludo. Perdona, que no te he escuchado, que hay mucho ruido. Sí, ya aquí me ahora. despedía. Te decía que muchas gracias por tu intervención, que se está ya interrumpiendo la conexión.